Hoy, en De la Fábrica a tu Casa, conoceremos la historia que hay detrás de la fabricación del colchón, un producto destinado a otorgar soporte y comodidad durante las horas de sueño. Y nos adentraremos en la historia de la frazada, aquel producto fabricado de una fibra virgen 100% natural como la lana de oveja, que nos permite taparnos y protegernos del frío mientras descansamos. Esto es De la Fábrica a tu Casa. Probablemente, los primeros colchones serían simples amontonamientos de paja con una piel encima. Luego se tomó la paja y se utilizó para rellenar sacos de tela, en vez de estar esparcida por el suelo. Durante el siglo XVII, se mejoró la confección del saco dejando un lado abierto abotonado para poder airear y renovar el relleno de lana o algodón que tenían en su interior. Ya en el siglo XIX, el alemán Heinrich Waspal inventa el resorte helicoidal de acero y en 1865 se aplica este invento a la fabricación del colchón. El colchón en nuestras vidas cumple una función muy importante. Nosotros, después de un largo día de trabajo, ¿no es cierto?, muchas veces llegamos cansados y queremos descansar. Es muy importante contar con un buen colchón. El de resortes es el tipo de colchón preferido y más utilizado por las personas. Se compone básicamente de dos partes, una zona de resortes y otra de confort. Los resortes brindan el soporte y permiten una posición apropiada de la columna vertebral durante el sueño, mientras que el confort tiene relación con el acolchado, es decir, con las distintas capas de telas y láminas de espuma que se superponen para lograr la sensación de comodidad y suavidad que proporciona el colchón. Y para ver de cerca cómo se fabrica este producto en la actualidad, conoceremos a Mantaue, empresa dedicada a la fabricación de poliuretano y colchones, que con más de 25 años de experiencia en el mercado nacional, produce cerca de 140.000 colchones de resortes al año. Los inicios de esta industria se remontan a 1985, cuando Heraldo Castro funda en la ciudad de Santiago la fábrica de colchones Mantaue. Empecé yo y una sola persona, con muy poco capital, con muy poco espacio para trabajar. Hoy día tengo espacio suficiente y tengo muy buena gente, tengo muy buenos trabajadores. Estoy tremendamente agradecido de Dios por todo lo que he logrado en mi vida, que con esfuerzo se pueden lograr muchas cosas. Porque yo digo, yo sin estudio y sin tener capital prácticamente he formado una muy linda empresa. ¿Sabías que pasamos más de la tercera parte de nuestra vida durmiendo o descansando sobre un colchón? El proceso de fabricación de un colchón de resorte se divide básicamente en 4 áreas de producción. La química, que es en donde se fabrica la espuma de poliuretano que dará el confort. La metalúrgica, que es la encargada de producir la parrilla o estructura de resortes en sus distintos formatos y dimensiones. El área de acolchado, que es en donde se confeccionan las tapas y fuelles. Y el área de ensamblado, que es donde se arma el colchón en su totalidad, utilizando las piezas fabricadas por las áreas anteriores. Veamos cómo lo fabrican. Para la fabricación de un colchón de resortes, nosotros tenemos que contar con varias, digamos, materias primas, ¿cierto?, para componer el interior del colchón. Que por una parte necesitamos espuma de poliuretano, la cual se elabora en nuestra sala de espumación. Para fabricar un colchón tenemos que primero irnos al área de espumación, donde se mezclan químicos en forma líquida para que estos después se solidifiquen y suban por efecto de gravedad, que se demora más o menos entre 1 minuto a 1 minuto y medio, entre comillas, en que esté listo el bloque. Luego de ese proceso, el molde de este bloque se abre y se pasa a la sala de curado. Después de ese proceso, viene la gente que trabaja en el área de producción, toma el bloque,
lo lleva a la mesa de corte donde lo dimensiona. Este bloque de espuma pasa a un proceso de dimensionado tanto horizontal como en forma vertical, el cual nos va a entregar las láminas que van a posteriormente a ser usadas en el área de armado de colchón de resorte. Estas láminas nosotros las llevamos a una enrolladora donde nosotros las mandamos como bobinas. Estas bobinas se van haciendo de acuerdo al espesor que nosotros nos necesitamos para poder trabajar. Tenemos espesores delgados y espesores medios y espesores de término grueso que están entre 1 centímetro a 3 centímetros. Depende las capas que nosotros dedicamos para fabricar dicho colchón. ¿Sabías que cuando dormimos el cuerpo pierde humedad y como resultado el colchón se humedece durante la noche? Por esta razón, se recomienda ventilar el colchón diariamente para evitar la aparición de hongos y bacterias que podrían ocasionarnos alergias en nuestra piel. El proceso productivo de un colchón de resorte parte en la sección de las parrillas, en donde la parrilla se va formando a medida. Las medidas son una plaza, plaza y media, full y 2 plazas. Bueno, este es el área de producción de parrilla y nosotros al momento de cargar la máquina con un rollo de alambre, la enhebramos en la resortera para que se genere el resorte y una vez saliendo de la resortera comenzamos a tejer la parrilla, que pasa por 2 devanadores chicos que le van dando el molde de espiral. Nosotros al hacer la estructura de 2 plazas colocamos alrededor de 322 resortes. Una vez que la parrilla está tejida, pasa a una parte que se llama estabilizado. Entonces se estabiliza la parrilla, se le coloca estabilizadores de aglomerado para darle una firmeza. Luego de eso pasa a una sección que se llama armado de colchones, en donde se coloca un marco de aglomerado en todo el contorno para darle una mayor resistencia. Acá se recibe la parrilla tejida para luego ser procesada con el marco de espuma, luego una capa de fisal, después una lámina de tela no tejida. Esta capa de tela no tejida o TNT, que es adherida por medio de un pegamento especial, envuelve o reviste toda la estructura del colchón para mantenerla unida y reforzada. Arriba de ese pañete van unas láminas de espuma, que es el que va a dar en definitiva el confort y va a hacer que nosotros nos sintamos los resortes en nuestra espalda. Esas láminas de espuma tienen diferentes densidades. A mayor densidad, mayor dureza y mayor vida útil. ¿Sabías que para extender la vida útil de nuestro colchón, es recomendable darlo vuelta, girándolo tanto de izquierda a derecha como de la cabeza a los pies, cada un mes de uso? Ya vimos cómo los operarios arman la parrilla, cómo agregan los estabilizadores de aglomerado que le otorgan mayor resistencia a los resortes y cómo se comienza a armar el colchón. Primero, ensamblando el marco de aglomerado de alta densidad, el cual permite que el colchón no baje en sus extremos. Luego vimos cómo ponían el pañito aislante de fisal y finalmente la capa TNT de 120 gramos, que mantiene unida y reforzada toda la estructura. Mientras se desarrollan estos procesos de armado, en otro lugar de la fábrica, se llevan a cabo otros procesos, los cuales proveen con distintas piezas a la línea de producción principal. Paralelamente existe un área de acolchado, en donde las tapas son acolchadas y overladas. Esta es la sección de acolchado donde se unen lo que es todo, tela, TNT, napa, junto con la espuma. Pasa por una máquina que son las acolchadoras, donde unen todas esas piezas a unos rodillos y hace como un tipo sándwich. Y ahí todas comprimidas junto con el tejido, que es lo que es la tela, a unirse. Después pasamos a una máquina como tipo guillotina,
donde tú ves cortando la tela según la medida que tú lo vayas a ocupar. 1,5, una plaza, 2 plazas, pasan por la overlock, que es una máquina orilladora, donde la va cortando y a la vez la uniendo con tipo de cadena la orilla para no desarmarse esa orilla, y después el ribeteador le cuesta menos coserla. Con las tapas ya terminadas, el colchón ya está listo para ingresar a su etapa final de fabricación. Esta etapa comienza con el rociado de pegamento por toda la superficie de la espuma, para posteriormente adherir las tapas o telas exteriores que envolverán o revestirán el colchón en su totalidad. Estas telas, con sus respectivos dibujos o diseños, determinarán tanto la apariencia visual como la denominación característica de cada colchón. Teniendo eso ya listo, las láminas puestas, las tapas puestas, se traslada a la sección ribeteado, en donde el colchón será cerrado con una costura, con una cinta de ribete por ambos lados. Después del pegado de tapa, se viene a ribetear el colchón a la mesa, donde se cose por ambos lados, de donde queda listo para sellar y salir fuera de la empresa. Terminadas las últimas costuras, el colchón ya está listo para ser embolsado y despachado a las tiendas de todo el país. A continuación, conoceremos la historia que hay detrás de un producto fabricado de fibra natural, destinado a entregarnos termicidad durante las horas de sueño. No se vaya, que ya volvemos con más de la fábrica a tu casa. De la fábrica a tu casa. La frazada es una manta de tela peluda de forma rectangular y textura suave que se pone sobre la cama para protegernos y abrigarnos del frío. Y con la ventaja de que están hechos con fibras naturales, como es la fibra de la oveja, ¿no es cierto?, la lana, que es la reina de las fibras, y es reina de las fibras porque tiene muchas propiedades, digamos. La lana es una fibra natural, escamosa, que es higroscópica. ¿Eso qué significa? Que absorbe la humedad del cuerpo y la traslada hacia el exterior. Al trasladarla al exterior, mantiene al cuerpo seco y con un calor natural y cómodo. Resumiendo, nosotros tenemos un artículo 100% natural que te dan termicidad, te dan seguridad y te dan años de duración. La lana de oveja ha sido un producto muy utilizado para confeccionar todo tipo de prendas a lo largo de la historia. Se cree que los egipcios fueron los primeros maestros de la tejeduría de esta fibra natural. Luego encontramos el denominado telar de cintura, cuyo uso continúa utilizándose en la actualidad por algunos pueblos indígenas. El primer paso en la mecanización del telar fue la lanzadera volante, patentada en 1733 por el inventor británico John Kay, la cual permitía tejer más piezas de lana a mayor velocidad de lo que se podría lograr con la habilidad manual de un trabajador. Pero el paso más importante en la tejeduría de la frazada la podemos encontrar con la revolución industrial, con la puesta en marcha de los primeros telares mecánicos movidos con máquinas a vapor. Sin embargo, con todo el desarrollo tecnológico acontecido en el transcurso de la historia, el principio funcional del telar ha permanecido sin grandes cambios hasta nuestros días. Al final, todo se resume en urdiembre y trama. Y para ver de cerca cómo se fabrica este producto en la actualidad, conoceremos a El Castillo, empresa dedicada a la fabricación de frazadas que con más de 70 años de experiencia en el mercado nacional, produce cerca de 90.000 frazadas de lana virgen al año. Los inicios de esta industria se remontan a la década del 30 en la comuna de Recoleta, cuando es fundada por el inmigrante italiano Federico Casaccia Solari, con el nombre de Fábrica Nacional de Colchas. Mi abuelo comenzó esta industria por el año 1929, es decir, llevamos 83 años fabricando frazadas de lana. La gente ha reconocido nuestro esfuerzo de trabajar con lanas seleccionadas de primera calidad y eso, digamos, nos ha dado un prestigio por todos estos años.
¿Sabías que una frazada de lana no se inflama al tener contacto con el fuego? Se quema, pero no propaga la llama. Tampoco se funde como los plásticos y las fibras artificiales. Por lo tanto, no se pega a la piel en caso de tener contacto con el fuego. El proceso de fabricación de una frazada de lana se divide básicamente en 5 áreas de producción. El área de esquila y lavado, que es la encargada de obtener la lana del animal y limpiarla para sus etapas posteriores. El área de cardado, que es en donde se peina la lana para dejar las fibras paralelas. El área de hilado, que es la encargada de retorcer las fibras para obtener el hilo. El área de tejeduría, que es en donde se teje la frazada, y el área de acabado, que es en donde se realiza el perchado del tejido para obtener la textura suave y peluda tan característica de la frazada. Veamos cómo la fabrican. La fabricación de las frazadas de lana comienza con la esquila de la oveja. El proceso de la esquila se empieza en octubre y se esquila una vez al año la oveja. Dura la esquila más o menos 4 meses y de ahí se saca la lana, se lleva al lavadero aquí para procesarla, la lavan y después la hilan. Después de haber visto la esquila de la oveja, pasamos al proceso del lavado de la lana, donde es un proceso muy importante para el desarrollo de la frazada futura. La idea de nuestro proceso de lavado es lograr eliminar la grasa y la tierra de la lana para obtener un muy buen producto final, sin tierra y ojalá con la menor cantidad de grasa posible. Luego secar la lana y a través del proceso de secado poder escarmenar nuevamente la lana para botarle el poco de tierra que queda para poder pasar a la hilandería y empezar la fabricación del hilado para posteriormente fabricar la frazada. Una vez que tenemos la lana limpia ya, del lavadero pasa a una sala en donde la esparcemos en el piso, la ventilamos un poco y le damos la humedad necesaria para que pueda trabajar correctamente en el proceso de cardado. De la sala de mezcla se abre la lana, se pasa por un lobo, que es una máquina que tiene dientes y se tira la lana, la abre. Una vez que la abre la lana, hacemos una especie de cama, así que se esparrama la lana. Una vez que está esparramada la lana, se le echa un baño que es una agua para que mantenga la humedad. ¿Sabías que la grasa natural de lana, conocida como lanolina, se utiliza para proteger y aliviar la irritación causada en los pezones, producto de la lactancia materna? Una vez que la lana tiene la humedad necesaria, entra al cargador y esta máquina empieza a hacer su trabajo, a desgarrar la lana, cardándola con estos cilindros de acero. Son unos cilindros de acero que tienen 1000 pelitos de acero que van peinando la lana en 3 etapas. La primera es la etapa en que son unos serruchos más gruesos porque recibe todo el primer cargado de la lana. Luego la del medio, que es una guarnición no tan abierta. Y de ahí pasa a la tercera etapa, que es ya la final, en donde el velo pasa a través de guarniciones mucho más delgadas, mucho más finitas, haciendo que todas las hebras, todas las fibras de la lana queden paralelas. Y luego en el divisor se van separando las hebras, creando estos canelos grandes donde se pasan al siguiente proceso, que son las continuas, en donde se les dan torsión a estos filamentos, dándole firmeza.
uno al darle vuelta, darle torsión, le va dando firmeza. El proceso que usamos nosotros, que hoy día prácticamente nadie lo usa, ni en Europa, ni aquí en Chile, pero en la enseñanza de los técnicos textiles antiguos, que nos decían que las lanas tienen que hacerse con hilados retorcidos. ¿Por qué? Porque para lograr el hilo grueso que se necesita para hacer una frazada, se hace con 2 hilos delgados. Por lo tanto, con el proceso del retorcido, se juntan estos 2 hilos delgados y se hace un hilo grueso. Entonces tenemos 1, 2 torsiones y una tercera que junta estos 2 hilos y hace una tercera torsión. Entonces es una fibra que está sumamente amarrada. Acá tenemos un hilo de nosotros, que es un hilado grueso, con 2 hilos delgados, retorcido, pero este hilado, por el hecho de tener 2 hilos, está lleno de estrías. Como las frazadas se hacen en tejido doble faz, eso es doble faz, que son 2 telas, son 2 fases, la faz de arriba y la faz de abajo tenemos doble faz. Como nosotros tenemos los hilos retorcidos, que están llenos de estrías, cuando se juntan para hacer doble faz, las estrías de la faz de arriba con la faz de abajo no calzan a la perfección y entonces quedan microbolsones de aire. Por lo tanto, las frazadas ganan en termicidad muchísimo, ganan por durabilidad, por el hecho de las fibras están muy amarradas entre sí y te dan años de duración. ¿Sabías que una frazada de lana puede absorber hasta un 30% de su peso de humedad sin que se sienta mojada? Ya vimos cómo los operarios esquilan la oveja para obtener la lana virgen que servirá para dar vida a la frazada. Luego, cómo esta lana virgen es lavada, secada y escarmenada para eliminar la grasa y suciedad que contiene, y cómo esta ingresa al área de mezcla para en un primer proceso ser desgarrada y posteriormente lubricada para que en el proceso siguiente de cardado no se peguen los cilindros de la máquina. En el proceso de cardado, vimos cómo la lana es cepillada hasta dejar sus fibras paralelas y convertida en un manto delgado y uniforme. Luego, cómo este manto es dividido y enrollado en conos para ser llevado al proceso de hilandería. En este proceso, vimos cómo la lana es frotada, estirada y retorcida para darle mayor elasticidad y resistencia al hilo, para soportar los embates del telar cuando es tejido. De los conos de hilado retorcido pasamos a la sección telares. Estos son telares para hacer frazadas anchas. El telar tiene 2.500 hilos de urdido, que es el esqueleto donde se afirma la trama. Cada frazada en terminarse se demora 25 minutos. Un rollo aproximadamente 8 horas, que eso da 80-90 metros por turno. Una vez que se termina el turno, los telares generalmente tienen alrededor de 70-100 metros de tela que se sacan y se llevan a revisado, donde se revisa centímetro a centímetro que la tela no tenga algún defecto y si así lo tuviera, se corrige. Una vez que la tela ha sido revisada por sus 2 caras, está lista para ir al proceso de perchado, que es la máquina, ¿no es cierto?, que le saca las frisas y las deja peluditas. La finalidad es darle un buen acabado, una buena terminación, pero siempre con la intención, ¿no es cierto?, de que quede aire entre medio de las fibras, que es lo que hace que las frazadas sean más térmicas. El trabajo de la terminación que hago yo es el frisado. Recibo la tela en crudo. Acá yo le saco la frisa que se llama cardado. Y de ahí se va arriba al corte. Este es el área del corte donde las frazadas llegan acá para ser cortadas según las medidas. Puede ser de una plaza, plaza y media, de 2 plazas,
2 plazas y media y king. También hacemos cortes especiales como de 3 metros o lo que solicite el usuario. La frazada, una vez que se cortan, pasan a esta sección donde se coloca la wincha, la etiqueta, y una vez terminada pasa a la sección embolsado. Terminadas las últimas costuras, la frazada ya está lista para ser empaquetada y distribuida a las tiendas de todo el país.